Ay, ay, si yo supiera el sitio ahí donde te enterraron. Ay, si yo supiera el sitio ahí donde te enterraron. Yo sacaría, yo voy a sacar que todo tu huesecito ahí para amarlo. Ay, si yo sitio supiera donde te enterraron. Aceite de resina. Ay, por favor. Mira, a las mujeres, eso sí lo he dicho porque la paseaban por la casa. Mira, los amiguitos, uno a un lado y otro a otro. Y le ponía unos niños. Y ahora le iban cantando. Ay, por favor. Qué lindo te lo pido. Por toda la calle paseándola. Eso antes. Mira, todo le quiere sanar. Y de que fue por esa mujer que me estaba cuidando a mí, también iba a sanar. Y la pobre mujer no había hecho nada. Mira, que yo lo he contado ya en un libro. Mira, yendo un día por la noche ese expreso de Sevilla que salía de Cádiz hasta Madrid, el tren, entonces nos vamos al restaurante con otro amigo que íbamos en plan de estudiando la carrera en Madrid y nos encontramos a José María Pepán en el vagón restaurante. Y entonces hay un momento que dice, uy, unos estudiantes, se puso a contarnos historias. Y nos quedamos hasta las 4 de la mañana contándonos historias. Pero una de las historias que yo le hice una pregunta es impresionante. Yo le decía, bueno, pero ¿qué criterio tenía para fusilarlo? Porque él iba, con las tropas que iban para Madrid, él iba de comisario, más o menos, preguntando las cosas. Decía, sí, eran alfabetos, fusilarlo. Y ahora, si no, le salvábamos. Pero esto dicho por no sé, oye, a partir de ahí, mira, un hijo de familia bien, que va a Madrid, que te cuente eso José María Pemán en persona. ¿Pero era el castigo de comisario? Era el castigo de comisario. Interrogando a los prisioneros. Si eran alfabeto, eso, fusilamiento. Pero Dios, oye, de verdad, es que a partir de ahí yo dije, yo me hago de izquierda. Y ese lo digo para que veas como yo me he hecho de izquierda. Y no porque he mamado de la María Paz. Hay que partir de la base de que la familia Franco posibilitó, también con el hermano de Carmen Polo, Felipe Polo, como secretario particular, y como José María Sánchez Sancho, tío del Marqués de Villaverde, posibilitó un entramado de negocios donde yo llegué incluso a contabilizar más de 150 empresas, donde los Franco estaban en los consejos de administración o eran los propietarios directos de los negocios. Pues que es que inmediatamente se incorporaron el suegro y el consuegro, y esos fueron los que realmente, que eran una edad de la misma de Franco, que eran Sanchís y el llamado conde de Aljillo, que esos fueron los que realmente empezaron ya, y ahí me aparece efectivamente con el hermano mayor de Franco, con Nicolás, pues ya los grandes negocios, años 50. Hay que tener en cuenta que no solamente hubo la guerra civil, sino que luego hubo el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, que fue enorme, y los años del hambre. Claro, entonces la normalización empezó en los años 40 y hasta los años 50 fue cuando hubo reconocimiento del Vaticano y de los Estados Unidos, vieron ya que aquí se podía hacer. Y ahí fue ya la eclosión. Y fue cuando empezaron realmente, en los años 50, a realmente a enriquecerse, pero además de una forma
que bueno, que todavía se puede La ver. hermana del caudillo, Pilar Franco, es denunciada por su participación en una operación inmobiliaria realizada en Madrid sobre unos terrenos inexistentes. En 1957, Pilar compró por 100.000 pesetas una finca de 87.500 metros cuadrados, inventada por un conocido falsificador, Manuel Bruguera Muñoz, quien había delimitado unas parcelas a partir de un plano de 1869 en la calle Antonio Casero de Madrid. No, es que lo de las parcelas, que después, cuando consecuencia de la guerra civil, siempre hubo algún fallecido propietario de terrenos que no se... Entonces ellos se dedicaban a ver en el registro de la propiedad cuál estaba pendiente, y entonces a partir de ahí hacían una historia, y cuando veían que no había reacción de los herederos, la deponían a su nombre y para adelante. Y eso, ha habido gente que ha vivido en Madrid durante años. Yo he conocido a uno de esos artistas. Él decía que era un artista. La falsa finca estaba dibujada sobre terrenos ya existentes que pertenecían al Banco Central de Alfonso Escámez, a la empresa Dragados y Construcciones, a una entidad benéfica y a varios vecinos. Pilar Franco utilizó todo tipo de influencias y contactos en el registro de la propiedad, en el Ayuntamiento de Madrid, en 3 ministerios diferentes y además en el Tribunal Supremo. Y al morir, el ya anciano falsificador, Bruguera Muñoz, la Audiencia Provincial de Madrid declaró prescrito el delito de falsificación y el caso salió de la vía penal. Las expropiaciones futuras proporcionaron a Pilar Franco buenos dividendos. Matesa había empezado su labor exportadora tan solo unos pocos años antes, en el año 63, año 64, es decir, en solo 5 años Matesa crece exponencialmente, sobre todo ese apoyo que va recibiendo para sus labores de exportación. Bien, a la altura del verano del 69, de julio, agosto del 69, empiezan a conocerse una serie de irregularidades en la política de exportación y en concreto en estos créditos que iba recibiendo Matesa. Sobre todo empieza a difundirse la idea de que Matesa está haciendo exportaciones ficticias, está cobrando créditos por unas exportaciones que en realidad no está haciendo. La prensa trató el asunto con entera libertad durante un par de meses y se creó una comisión de investigación en las Cortes que elaboró un informe con conclusiones muy duras para 3 exministros que posteriormente serían encausados por negligencia en el Tribunal Supremo. ¿Cómo fue posible el tratamiento público de estos hechos en el marco de la dictadura? Vilar Reyes va a la cárcel y empiezan al principio los rumores en la prensa sobre esta noticia. Un importante empresario había sido detenido y estaba en la cárcel. Los diarios se lanzan a dar cada vez más detalles del caso y el caso es tratado con bastante libertad por los distintos medios de comunicación. Pero luego dieron un carpetazo total. Es decir, que solo se pudo publicar sobre Matesa fuera. Al comienzo hubo una cierta movida, pero luego ya no, un cierre total otra vez. Matesa abrió una crisis gubernamental sin precedentes, utilizada por los falangistas. La campaña de prensa fue demoledora y no hubo periódico que no entrara en ella. El 24 de agosto el diario SP pedía, en un derroche de audacia, la dimisión de los ministros relacionados con materias económicas, todos del Opus. Diario SP era uno de los medios relacionados con el sector azul falangista y no se cansaba de golpear a la banca privada. Pero antes de que terminara el mes, Diario SP tuvo que cerrar asfixiado por una banca privada que no tenía ningún interés en verse atacada con motivo o sin él. Las personas en aquellos momentos es el momento en el que está el Opus en el poder, están entrando los ministros económicos en el poder, que son los que han sabido sacar a España de la crisis. Es decir, después de la guerra civil, Franco da los ministerios a los falangistas, pero los falangistas en cuestiones de economía y tal eran unos burros. Eran todos grandes poetas, humanistas, querían redimir, dar viviendas a todo el mundo, dar pan a todos los españoles, lo que no sabían era cómo hacerlo ni cómo organizarlo. Entonces los que organizaron realmente, los que el plan de estabilización, el primer plan de desarrollo, eran los economistas, y estos economistas, la mayor parte de ellos... Desde el punto de vista contable se ve que hay dinero que sale. En Madrid he tenido acceso al sumario, que era decenas de miles de folios. Yo soy de las pocas personas que puedo decir que lo he ojeado. Cuando vi que la gran parte del dinero había salido fuera, entonces yo me dediqué a investigar fuera. En Luxemburgo, en Francia y en todos los países donde se veía europeos, no he ido a Panamá ni cosas de eso, solamente donde realmente se veía que había. Entonces, Suiza también, claro. Y entonces, incluso Liechtenstein,
Claro, entonces descubrí cosas interesantes. Yo publiqué un libro en Francia en la época donde veía incluso las conexiones que tenía, porque de uno de los dineros de Matesa financió la campaña de los republicanos independientes en Francia. Es decir, que cuando en la campaña presidencial de Giscard d'Estaing aparece dinero de una de las filiales de Matesa. Está claro que Matesa fue a fondo y era pedir créditos del Estado para exportar con una licencia francesa para exportar unos telares sin lanzadera que por lo visto ya se descubrió que efectivamente eso no era. Y el agujero fue de 9.000 millones de pesetas. Por ejemplo, el caso de Confecciones Gibraltar es un caso clásico de cómo manejando información privilegiada se aprovechan de los pueblos de desarrollo creados en la época para fomentar la industrialización en la industria y una serie de empresas fantasmas se quedan con las subvenciones pero luego no fabrican los productos previstos, ¿no? Ni desarrollan la economía. La quiebra de Confecciones Gibraltar destapa un fraude que implica al clan de El Pardo. El papel del hermano mayor es fundamental para toda esa historia, aparte de que él se mojó en montones de cosas. Es decir, incluso en Confecciones Gibraltar, aquí en Algeciras montó una empresa que también, y cuando se fue todo, claro, ahí se vendió y se quitó de en medio, pues ahí nadie, por supuesto, ¿no? Todo esto eran créditos del Estado para hacer empresas y cosas. Si había 800 millones de pesetas, resultaba que llegó evidentemente una inspección y se descubrió que solo tenían 300 millones, es decir, que 500 millones habían desaparecido, es decir, entre otros, está claro, Nicolás Franco, vamos.